Jóvenes para la Eternidad. Llevamos en nosotros una semilla de eternidad que se levanta contra la muerte. Somos peregrinos hacia Dios. Cada día es un paso más hacia Él. Con la firmeza de nuestra fe y de la mano de María, nos encaminamos a su encuentro. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos jóvenes para la eternidad. ¿Cuántos matrimonios rotos, hundidos, machacados, matrimonios donde no habita Dios? Matrimonios que hemos convertido en verdaderos infiernos porque pensamos que por casarnos podemos hacer ya de todo dentro del matrimonio. Y es ahí donde está la trampa dentro de este sacramento, no del sacramento, sino los que contraen este sacramento. Es precisamente de lo que vamos a hablar en este nuevo programa de Jóvenes para la Eternidad. Trampas que nos vienen de nuestros tres enemigos, mundo, demonio y carne. Bueno, estamos haciendo este programa en directo desde los estudios de NSE en la ciudad de Medellín, en Colombia, para Radio Católica Mundial, y saludamos muy cordialmente a nuestro compañero Jorge Graña desde la ciudad de Birmingham, en Alabama, y también a Gloria Ríos aquí en los estudios de Medellín. Y en el estudio, como siempre, a Wilber Rivillas. Muy buenos días, hermana. Un saludo muy especial a todas las personas que van a escuchar en este día este programa tan especial. También a Juan Pablo Gaviria. Muy buenos días, hermana, y como siempre dándole la gloria a Dios por permitirnos hablar de estos temas tan importantes para nuestros jóvenes. Y a Hildebrando Echevarría. Buenos días, hermana. También buenos días para mis compañeros Jorge Graña, Gloria y todos nuestros oyentes. Y también para nuestra invitada especial en el día de hoy, Daniela Múnera. Muy buenos días, hermana, y muy buenos días para todos. Bueno, y para todos ustedes también un cariñoso saludo de la hermana Dolores Eugenio, que les está hablando, conduciendo una vez más este programa de Jóvenes para la Eternidad que estamos haciendo en directo. Bueno, uno dirá, ¡ay, Dios mío! ¿Me pusieron una trampa y me casé? No. Dentro del matrimonio, nosotros mismos empezamos a ponernos trampas. Y es precisamente de lo que vamos a hablar en el día de hoy, porque tenemos tres enemigos, mundo, demonio y carne. Y eso es precisamente lo que hace que nuestro matrimonio se vaya requebrajando. Vamos a empezar en el día de hoy con la historia para un tema que nos la va a leer Juan Pablo, como siempre, y esperamos que este programa sea de un gran provecho para todos, especialmente para los que se encuentren en este estado, que es un sacramento, por supuesto, del matrimonio. Una historia para un tema. Nuestro matrimonio era un matrimonio común y corriente. Yo me encontraba en pleno auge de mi carrera profesional. Llevábamos varios años de casados y con hijos. Mi mujer era muy trabajadora y había logrado encontrar una jornada reducida para poder atender el cuidado de nuestros hijos, después de haber renunciado a su carrera profesional por acompañarme en mi desarrollo profesional y atender de manera absoluta el cuidado de la familia.
De repente, las cosas empezaron a cambiar. Empecé a sentir que mi casa se hacía pequeña, que tenía otras ambiciones, que mi mujer se había quedado atrás en el desarrollo profesional y que habían compañeras de trabajo que eran capaces de desarrollar de manera brillante su carrera en el mundo laboral. A esto había que unir las largas jornadas de trabajo, reuniones en línea, viajes y muchas más excusas que podía encontrar y enumerar una a una. El cóctel estaba servido. Empezó a generarse en nosotros una desconexión emocional. Yo llegaba a casa después de un largo día de reuniones y problemas que resolver. Mi esposa estaba cansada tras haber pasado un día lidiando no solo en el trabajo, sino con los niños, por lo que casi ni nos hablábamos ya, que los dos estábamos o bien organizando tareas pendientes, acostando niños, mirando redes sociales o viendo alguna serie en la TV, etc. Había días en que me sentía eufórico y a la vez cansado. Llegaba con deseo de compartir con mi esposa el día que había tenido, pero me daba cuenta de que ya estaba en otra cosa y que probablemente no me iba a entender. En cambio, quien sí me entendía era esa compañera de trabajo con la que estaba compartiendo un proyecto laboral por esos días. Donde había amor, ahora hay reproches. Donde había admiración, ahora hay enfado. Y donde había cuidado personal y romanticismo, ahora hay bandejas con comida para calentar y poco arreglo personal, pocas ganas de hablar y mucho menos de discutir. El efecto fue inminente, nos fuimos distanciando. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué habíamos llegado a esto? Me preguntaba en la soledad de mí mismo. Quizás fue por no haber hablado entre nosotros o no haber priorizado el verdadero sentido de nuestras vidas. Quizás por no haber entendido al otro en sus necesidades. Quizás por no haber sabido leer entre líneas lo que el otro necesitaba. Quizás. Hay tantos quizás. Sin embargo, en el fondo, la respuesta se levantaba como un gran eco que me aturdía. Habíamos alejado a Dios de nuestro matrimonio. En vez de habernos esforzado por hacer de nuestro matrimonio un sacramento de santificación, ahora nos dirigíamos al terrible abismo por haber puesto en primer lugar todo lo material. El lente del joven. Dice en el libro del Génesis, en el principio, el primer libro de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, que antes del pecado original, Adán y Eva vivían en una armonía. Cuando empezó el pecado, cuando el pecado original, cayeron en ese primer pecado, el atractivo mutuo entre ellos cambia en una relación de dominio y de concupiscencia. Dominio, dijo el Señor, que Él te dominará, le dijo a la mujer, y a la mujer le dijo que irás hacia Él con ardor. Esto se ha convertido desde ese momento en un problemón dentro del matrimonio, y más actualmente porque ahora la mujer se quiere emancipar, no quiere obedecer a nadie, no quiere hacer caso de nadie y por tanto me voy de casa, también el varón, con toda esa concupiscencia de la lujuria que se da quizás más en el varón, aunque últimamente también mucho en la mujer. Entonces hay muchos peligros que un matrimonio, que es un sacramento, empiece a romperse y termine en todos esos pecados que quizás en el programa vamos a nombrar, de infidelidades, de tener una concubina, que ese es el nombre, porque no es pareja, es concubina, y muchas otras cosas más. Empezó el problema desde el pecado original.
vamos a tratar en este programa qué hay, qué pasa en un matrimonio. La lectura que ha hecho Juan Pablo está muy bien, porque eso pasa mucho. Yo en mi esposo o en mi esposa no encuentro esa correspondencia y yo me voy a buscar a otra persona, a no ser que yo tenga mucha virtud y santidad, que estoy ahí aguantando santamente y rezando por la conversión de mi cónyuge. Pero esto es lo más raro de encontrar. Normalmente voy en busca de otra persona. Y además, influenciado por todo el conjunto de amigos que me animan a ello, que me dicen: no seas tonto o no seas tonta, porque tú tienes derecho a ser feliz. Búscate a otro. Esto se oye mucho. Bueno, vamos a empezar entonces a tratar de las trampas, no del matrimonio, porque el matrimonio no es una trampa, sino las trampas en el matrimonio, dentro del matrimonio. Escuchando la historia de Juan Pablo, es muy triste uno empezar a hacer memoria y darse cuenta de que hoy en día ya es muy común los chistes a nivel de reuniones sociales que van en contra del matrimonio. Entonces, todo el que se cree muy chistoso o se cree con un muy buen sentido del humor, empieza a lanzar chistes contra el tiempo que lleva de casado, el martirio que supone casarse, o supuestamente cómo cambia el amor cuando uno se casa. Hoy podríamos escuchar a muchos humoristas que tienen toda una presentación en los grandes teatros haciendo reír a las personas y mofándose del matrimonio. Sin embargo, cuando uno empieza a mirar el matrimonio como un sacramento que verdaderamente santifica y que es el camino para no caer en ese abismo, en ese abismo en el que van a caer este matrimonio que leía Juan Pablo y que replica la vida de muchos matrimonios en la actualidad, nos damos cuenta de que se ha perdido el sentido verdadero. Hoy en día ya el matrimonio no sirve o no es un instrumento para decirle a la familia, a los amigos, a la sociedad, que yo tomo la decisión ante Dios de construir un refugio para mí, para mi esposa, para mis hijos, para que ellos en ese refugio puedan crecer como una iglesia doméstica y encontrar a Dios, sino todo lo contrario, que yo me caso o yo llego al matrimonio para ponerme una soga al cuello y suicidarme. Ese es el mensaje que nos lanzan. Y yo creo que es la principal trampa en estos momentos, o una de las trampas. Por eso es que estamos en un momento en donde ningún joven se quiere casar. Tenés toda la razón, Wilber, porque me da pie con lo que dices, que realmente hemos degradado el matrimonio y la importancia del matrimonio, empezando desde los mismos matrimonios, hermana. O sea, yo sé, bueno, usted vive una vida más bien alejada del mundo, pero los chistes y las malas palabras y lo que se ve de las mismas personas casadas en contra del matrimonio hace que los jóvenes quizás no quieran casarse ni tomárselo realmente en serio, porque el matrimonio, o sea, es la base de la sociedad. O sea, yo diría que con mi experiencia que tengo de vida, también de matrimonio, puedo decir que si un matrimonio no tiene unas buenas bases y está fundado en Dios, difícilmente podrá ser algo grato a Dios. Y como dice un gran santo, o sea, si un matrimonio no lleva a su familia a Dios y no piensa antes en su alma que cualquier otra cosa, va a fracasar, porque la importancia de nosotros los padres es no solamente nosotros salvar el alma para la eternidad, sino también llevar a nuestros hijos a la eternidad, porque si no, o sea, no habría sentido, ¿cierto? San Juan Crisóstomo sugiere a los jóvenes esposos hacer este razonamiento a sus esposas: te he tomado en mis brazos, te amo y te prefiero a mi vida,
porque la vida presente no es nada. Mi deseo más ardiente es pasarla contigo de tal manera que estemos seguros de no estar separados en la vida que nos está reservada, o sea, la eterna. Pongo tu amor por encima de todo, y nada me será más penoso que no tener los mismos pensamientos que tú tienes. Creo que ahí nos dice el santo que si nosotros no basamos el matrimonio en la santidad y en lo eterno, estamos mal, porque la esencia de nosotros los seres humanos es la eternidad. Si nosotros no fundamos en nuestros hijos y en la sociedad ese amor a lo eterno, mejor dicho, estamos fracasando, porque puedes tener un hijo lo más profesional que quieras, pero si tu hijo se condena, ¿de qué te va a servir que tu hijo sea un gran profesional o que sea un hombre exitoso en el mundo? Se lo escuché a un sacerdote hace poco, cuando el Señor le dice, nunca lo había escuchado, cuando el Señor le dice a San José que ve y lleva a tu hijo a Egipto para que lo salves, que Herodes lo piensa matar, eso no es solamente para San José, eso el Señor se lo está diciendo a Wilber: ve y salva a tus hijos del demonio que los quiere llevar al infierno, y tú eres responsable de que debes salvar el alma, no solamente tuya, sino de ellos, para la eternidad. Y yo creo que la sociedad nos estamos olvidando de esto, y lo que ha dicho Wilber es cierto. O sea, le hemos dado una degradación al matrimonio que no va con el matrimonio, porque el matrimonio es algo que Dios ha instituido para grandes cosas, y Él quiere que vamos al cielo por toda la eternidad, que es algo que, o sea, no tiene comparación, no tiene precio, o sea, no tiene valor humano, nada se podría cambiar por ello. Daniela. Dentro de la lectura que hacías de San Juan Crisóstomo, me pareció entender que él también hablaba como de que ambos cónyuges estuvieran en un mismo corazón y un mismo querer, ¿cierto? Y buscar el querer del otro, ¿cierto? Buscar la felicidad del otro. Hay algo muy importante dentro del sacramento del matrimonio, y es que cuando uno va a contraer el sacramento, uno no va principalmente buscando la propia felicidad, sino que uno va buscando la felicidad del otro. Y con el pasar del tiempo, el matrimonio se puede convertir en un egoísmo, porque voy buscando mi propia felicidad, mi propia realización, mi propia satisfacción. Y como no encuentro eso en mi cónyuge, porque siempre estoy pensando en recibir, eso se empieza a convertir en mucho conflicto. Hace poquito, no tengo aquí el nombre de los beatos, pero son una pareja, un matrimonio que la nieta recogió todas las cartas que se compartían, y lo que más destacaba este matrimonio es que siempre ambos buscaban la felicidad del otro. Cuando yo busco la felicidad de mi cónyuge, busco mejorar en aquello que le afecta al otro, ¿cierto? Y estamos hablando de un matrimonio en Dios, porque entonces no vaya a alguien a malinterpretar estas palabras que estoy diciendo. Podrá alguien pensar, ay, ves que mi cónyuge me está pidiendo cosas inmorales, entonces como voy a buscar su felicidad, entonces voy a caer en un pecado. No, estamos hablando dentro del orden de la gracia y de lo que Dios se pensó para un matrimonio, ¿cierto? Hablando de un matrimonio católico. Entonces, por ejemplo, si yo tiendo a ciertos defectos, tiendo a la impaciencia, tiendo al desorden, tiendo a muchas cosas dentro del sacramento, a pensar en mí mismo, ¿qué puedo hacer para hacer más feliz a mi esposa, a mi esposo? Si siento que siempre lo dejo solo con las cosas de la casa, o que siempre estoy pensando en mis negocios, en mis cosas, entonces ¿cómo puedo hacer para hacer más feliz a mi cónyuge? Yo recuerdo una historia no, es un hecho de la vida real. Hace poquito una esposa se desahogaba con varias de nosotras, con unas conocidas, y nos decía que le parecía muy triste cómo el matrimonio ya se estaba deteriorando por una ayuda psicológica que estaba recibiendo el esposo, en la cual la psicóloga le aconsejaba al esposo que ella, o sea, la esposa de este hombre, tenía que salir a trabajar para realizarse y apoyarlo a él en los ingresos del hogar. Y ella es una mujer súper
dedicada a las cosas del hogar. Ella le economiza a él impresionante, ahorra, educación en casa, todo, y este hombre obsesionado porque ella saliera a trabajar. Y no creo que no es el único matrimonio que probablemente esté pasando por eso. Entonces ella estaba pasando por una tristeza profunda porque este hombre se iba a ir de la casa porque ella no salía a trabajar, y ella desde la casa ahorrándole a él todo, ahorrando en gastos, en cosas, y cuidando a sus hijos. Entonces aquí vemos como un egoísmo profundo, porque el hombre pensaba que en su propia realización estaba el que su esposa saliera a trabajar para él tener menos carga laboral y económica. Y ella, por otro lado, pensando en él y en la familia, en que ella quedándose desde casa podría, en cambio, ayudarle, apoyarlo más a él, brindarle a él mejor atención y a sus hijos. Entonces es una cosa pues muy muy fuerte que yo veía y decía, wow, o sea, cómo el enemigo engañó a este hombre haciéndole creer eso, que su esposa estando afuera hacía mejor. No, y no solo eso, Daniela, sino que ¿cuántos matrimonios ha engañado el demonio sacando a la mujer del hogar? Porque es que la mujer es el corazón del hogar. La mujer es la que tiene que... es muy bonito porque cuando el Señor castiga a Adán y castiga a Eva, marca por cuál es el medio de reparación o cuál es el medio de santificación tanto del hombre como de la mujer. Al hombre le dijo que tendría que trabajar la tierra y con el sudor de su frente ganarse el pan. Y a la mujer le dijo, parirás los hijos con dolor y sometida a tu esposo. O sea, es decir, ¿qué es lo que santifica al hombre? El trabajo. Obviamente de manos de Dios. Igualmente, ¿qué es lo que santifica a la mujer? Los hijos, el cuidado de los hijos, de sus seres queridos y someterse a su esposo. Eso es lo que la santifica a ella. Entonces, claro, vemos una sociedad donde hoy, lamentablemente, todas las mujeres o muchas mujeres o en muchas familias se les ha criado y enseñado que si no son profesionales, de que si ellas no trabajan, no sirven para nada, y que la ama de casa es una don nadie, que es un cero a la izquierda. Más sin embargo, cuando vemos los hogares antiguos o los hogares, las familias más viejitas, pues no quería utilizar ese término, pero o sea, familias un poco más que nos precedieron, eran más felices porque la mujer cuidaba a sus hijos, los veía crecer, les educaba, pero hoy lamentablemente, ¿qué está educando a los hijos? Un televisor, un celular o muchas cosas más. Entonces, claro, se van dañando, aquí como lo escuchamos de la historia, no solamente en la parte económica, no solamente en la parte familiar, no solamente en la falta de diálogo, sino que es un conjunto de todo donde, claro, está el estrés del trabajo del hombre, está el estrés de que la mujer está con los niños y hoy en día pues tiene doble carga porque está en el trabajo y está con los niños, porque queremos que la mujer trabaje para solventarnos el trabajo nosotros también. Y no es el orden correcto, aunque en muchas familias pues los casos son diferentes y que cada caso pues tiene sus necesidades. No temas, que ella te está destinada desde la eternidad. Tú la salvarás, ella irá contigo y pienso que te dará hijos muy queridos, no te preocupes. Entonces es algo muy importante que darnos cuenta que ese hombre, que esa mujer que está en este momento a tu lado, que es tu esposo, que es tu esposa, no es o sea, no fue el destino, no es una coincidencia, es una diosidencia que Dios te la tiene desde la eternidad, Dios te lo tiene desde la eternidad, y esa mujer y ese hombre que está a tu lado, hay que empezar a trabajar con él y hay que empezar a sanar las heridas juntos, porque muchas veces lo que decíamos acá, las palabras, las ofensas, lamentablemente hoy en día hablamos mal o se habla mal del cónyuge, hay reproches de lado y de lado, pero no hay cambios, entonces se corrigen, pero a la hora de la verdad entonces no empezamos a poner como de nuestra parte primero para poder ayudar al otro y motivar al otro también a cambiar. Aparte de todo, con todo lo que han dicho ustedes, empieza uno como a recapitular un poco y nos damos cuenta que hasta tenemos poetas muy profesionales que se han puesto en unos puestos muy altos para acuñar frases que ya hoy son de uso común. Pensaba yo en esa frase que todos conocemos y que ya es de uso común para los matrimonios y es muy poética, dice:
Cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y entonces da mucha risa porque todos los matrimonios, cuando nos casamos, pensamos que listo, ya la hicimos. ¿Ahora qué sigue? Va a trabaje, vaya a trabaje, consiga. Entonces, esto me lo hizo pensar la experiencia que estaba contando Daniela, que me da mucha tristeza que hoy hasta los psicólogos sepan cómo tratar un sacramento que debería de verse fortalecido más por la gracia y por la perseverancia en la vida sacramental que por el consejo de un psicólogo. Pero cuando uno se pone a mirar, que aquí tenemos una listica corta de cuáles son las principales motivos para que haya un conflicto constante en el matrimonio, y se habla de irrespeto, de heridas emocionales difíciles de sanar, de agresiones verbales y a veces físicas, de desgaste y frustración, de necesidad de tener o buscar otro tipo de ambiente fuera de la relación y finalmente deseos de dejar la relación. Todo esto lo podemos podemos decir que está presente la falta del dinero en el hogar. Entonces todos los problemas es porque no hay plata. Entonces eso quiere decir, vea, yo me caso con usted, si usted me mantiene mi estómago lleno, entonces yo no me separo. Pero si yo veo que estoy aguantando hambre con usted, entonces yo tengo que buscar a otra persona, y llega otra frase poética de quién sabe qué otro autor. Es que yo tengo derecho a ser feliz. Yo tengo derecho a rehacer mi vida porque usted no fue capaz de mantenerme. Entonces, todo gira en torno al dinero, pero en la medida en que nosotros no caemos en la cuenta de que nuestro matrimonio es más que simplemente una unión de negocio, una sociedad temporal para beneficiarnos económicamente, sino verdaderamente un vehículo que nos llega al cielo, vamos a seguir con esta crisis matrimonial que más que un problema social ya es un problema de índole espiritual, porque el demonio trunca con todos estos ataques la llegada de los hijos de Dios al cielo. Así es. Qué bonito que luego, analizásemos cuáles son esos conflictos constantes que pueden atacar esas rupturas en el matrimonio. Pero antes de dar paso a la canción que nos ha preparado Gloria para el día de hoy, cuando estaba hablando Juan Pablo, esto tan bonito del libro de Tobías, que decía que la esposa o el esposo, ya Dios lo tenía elegido para mí desde toda la eternidad, porque ¿cuántas veces hemos escuchado a alguien, Dios mío, yo me equivoqué, yo me casé con esta persona y yo no me tenía que haber casado con esta persona? Y ahí empieza una trampa de querer ya dejarla. Pero por otra parte está el sacramento sagrado, la gracia del sacramento, que es muy poderosa. Entonces quisiera yo hacer quizás esta aclaración que lleva cierta esperanza para personas que nos estén escuchando y estén en este caso. Si yo pienso que me casé con una persona con la que no tenía que haberme casado, pero siguiendo un poquito el argumento que decía Juan Pablo, que desde toda la eternidad, aunque también es cierto que cuando estamos en pecado mortal, Dios permite que yo haga cosas, más no las quiere. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ya Dios, si yo me he casado con una persona que no debiera haberme casado, por el sacramento del matrimonio, por la gracia de este sacramento, ya Dios va reconduciendo todas las circunstancias para que yo me pueda santificar dentro de ese matrimonio y con esa persona a la que yo creo, con la que yo creo que erré. Entonces, esto es muy importante porque, claro, esto es otra trampa dentro del matrimonio. Yo con esta persona no me tuve que haber casado y me voy a ir con otra. No, es que ya hay un sacramento. Bueno, vamos a escuchar en este momento del programa una canción del padre Cristóbal Fones que se titula Ya no habrá soledad, y luego vamos a abrir las líneas telefónicas para dar paso a las llamadas de nuestros radioyentes.
de estar contigo aquí en este lugar. El momento que esperamos acaba de llegar. Me miras a los ojos enfrente del altar. No sé si reír o llorar. Me tomas de la mano y me cuesta respirar. Es algo que me embarga, que no puedo explicar. Las lágrimas inundan mis ojos al cantar. Serán de reír o de llorar. Ya no habrá soledad cuando quieras soñar. Hoy seremos pareja y familia al andar. Llegarán nuestros hijos a llenar el hogar, donde juntos busquemos al Señor al cantar. Feliz de estar contigo aquí en este lugar. No quedan más palabras, tan solo una señal. La senda que hoy comienza y quiere germinar es más que vivir, es amar. La voz de tu sonrisa se escucha en mi interior. El brillo de tus ojos es más que un resplandor. Mi corazón responde y apura el caminar. No es para vivir, es para amar. Ya no habrá soledad cuando quieras soñar. Hoy seremos pareja y familia al andar. Llegarán nuestros hijos a llenar el hogar, donde juntos busquemos al Señor al cantar. Hoy seremos pareja y familia al andar, donde juntos busquemos al Señor al cantar. Bueno, ahora sí que abrimos nuestras líneas para dar paso a las llamadas de los radioyentes que deseen hacerlo. Si nos van a llamar desde Estados Unidos o Puerto Rico, gratuitamente lo hacen al 1-866-398-6377 y desde fuera de Puerto Rico o de Estados Unidos al 1-205-271-2976. Con cabeza fría. Bueno, continuamos en este programa de Jóvenes para la Eternidad, que estamos haciendo en directo, lo volvemos a recordar. Por eso los que deseen llamar pueden hacerlo a partir de este momento. Vamos a decir unas cosas muy importantes para ayudar a que los matrimonios se mantengan en esa fidelidad, que la base es el amor. La base de todo es el amor. Entonces, Daniela, dinos un poquito algunas cosas importantes para mantener esta fidelidad. Bueno, lo primero es la relación con Dios, ¿cierto? La fidelidad a Dios. Cuando hay un santo temor de Dios, a pesar de las circunstancias en las que esté atravesando en mi vida, si hay crisis de cualquier tipo, si me sostiene Dios, voy a estar firme, ¿cierto? Cuando no hay un temor de Dios,
puede venir una tentación, un momento de crisis y ya no me importa tirar todo por la borda porque primero no está ese temor santo que debemos tener hacia Dios, ¿cierto? Segundo, hay que alimentar mucho el amor conyugal, hay que fortalecerlo, ¿cierto? También saber tener una mirada hacia el otro, hacia mi cónyuge, ver qué siente, qué es lo que está pasando, por qué está triste, por qué llora, por qué está cansado y no enfocarme solo en mí y tener en cuenta que no nos casamos con alguien perfecto, o sea, nosotros mismos estamos llenos de limitaciones. Veo que hay muchos jóvenes que tienen miedo contra el matrimonio porque están esperando, aspirando a alguien perfecto a su lado y les da miedo casarse con uno o con el otro porque ven que todos de alguna forma no cumplen con sus expectativas. Ciertamente nadie lo hará. Ni siquiera uno mismo cumple con las propias expectativas que tenemos de nosotros. O sea, nosotros mismos nos fallamos muchas veces. ¿Cómo vamos a pretender que otra persona cumpla al 100% nuestras expectativas? Entonces, es entender que el sacramento es con alguien que es también imperfecto como yo, y antes de empezar a criticarlo, a hundirlo y recalcarle sus miserias, es ayudarle a levantarse y pensar cómo puedo ayudarle a mi cónyuge a levantarse, si veo que está caído en este vicio, si veo que está hundido en estos problemas, en vez de meterle presión a la cosa, decir, yo te ayudo, yo quiero ayudarte, por eso Dios me puso a tu lado, para ayudarte también a realizarte y a que lleguemos juntos al cielo y a llevar a nuestros hijos al cielo. Como dice Daniela, hoy en día es muy triste porque hasta hay personas que han generado aplicaciones donde supuestamente hacen un examen para ver qué compatibles son. Y si no son el 100% compatibles, entonces dicen, no, tú no eres para mí, porque realmente tú llegaste a un 98% de compatibilidad. Yo necesito el 100%. Pero también perdemos la vista en qué significa la palabra compatible. Porque hoy en día queremos decir, no, complementarios y todo eso. Claro, sí, somos complementarios. Pero más profundamente, qué bueno ser compatibles. Compatibles es aquella persona que es capaz de sufrir contigo. Entonces, eso es muy bonito porque realmente lo que nosotros también necesitamos en nuestro camino de santidad es ese Simón de Cirene que cargue con nosotros nuestra cruz, porque la vida no es fácil y porque también vendrán retos y dificultades grandes que tenemos que afrontar de manos de Dios primeramente, pero también de manos de ese cónyuge que es nuestro complemento, que es nuestra ayuda idónea, que es, como lo decía Adán, carne de mi carne y huesos de mis huesos, pues cierto, pero que no nos pase como a Adán, que al principio, claro, le damos gracias a Dios porque esa mujer que tenemos a nuestro lado, ese hombre, es el que el Señor quería para mí, el que yo escogí, pero luego le vamos a decir, Señor, esta mujer que me diste, o este hombre que me diste, Señor, ¿cómo así? ¿Cierto? Vamos a culpar a Dios de que de pronto no está cumpliendo con nuestras expectativas, pero no está cumpliendo con esas expectativas no porque no sea perfecta esa persona para ti, porque no hay persona perfecta en el mundo, pero sí hay una persona perfecta para mí, porque Dios la quiere para mí. Entonces, es otra cosa que darnos cuenta que la persona, yo me casé con ella para hacerla perfecta, para hacerla santa. Miren que, como lo leíamos en el libro de Tobías, le decía el Señor a él que no tuviera miedo, porque ella estaba destinada para la eternidad, pero no decía para que ella te salve a ti, no, dice, y tú la salvarás, como diciéndonos, claro, efectivamente lo que es el sacramento del matrimonio, para que tú hagas, por ejemplo, en este caso a Wilber, a Erika santa, en este caso y de Brando a Julie santa, y en este caso a mi persona, a Daniela santa, porque el Señor quiere que nosotros hagamos santas a esas esposas que tenemos. Así viceversa, ustedes mujeres, quiere de ustedes Dios que hagan santos a esos esposos. Esa santidad que en teoría se escucha muy bonita, porque es a lo que todos tenemos que tender, pero que cuesta tanto trabajo hoy en día en la lucha cotidiana,
y esa santidad de la que habla Juan Pablo me da pie para traer a colación la lepra que actualmente tienen que lidiar los matrimonios, y es la lepra de la pornografía. Nunca en la historia habíamos tenido ni siquiera una situación como estas, porque ahorita podemos hablar de datos estadísticos, es un tema tremendo. Ya se puede decir con toda confianza de que los matrimonios que consumen contenido pornográfico tienen una mayor probabilidad de llegar a la separación que los que no lo hacen. Y la cifra va más allá. Como el hombre está más dispuesto a consumir este tipo de material, aunque ya ahora vemos también las cifras elevadas por el lado de la mujer, estamos hablando de mínimo 12 horas a la semana de consumo de contenido pornográfico a través de redes sociales e internet. Redes sociales, digamos que no tanto contenido pornográfico, pero sí que incita a la sensualidad, y ya lo que libremente pueden encontrar en las páginas de internet. Para que yo diga que estoy consumiendo mínimo 12 horas a la semana de contenido pornográfico, eso quiere decir que mi mente se está contaminando a tal punto que esa contaminación sí o sí tiene que entrar en mi matrimonio. Es una de las trampas principales. Y a eso tenemos que agregarle que el consumo de contenido pornográfico genera en los centros cerebrales exactamente la misma dopamina y el mismo placer que genera el consumo de droga. Entonces hoy tenemos matrimonios adictos al consumo pornográfico, es la palabra, pero que empieza a desencadenar lo mismo que genera una adicción, por ejemplo, de alcoholismo, de cocaína, de marihuana, porque entonces tenemos matrimonios que empiezan a tener, al buscar más intensidad, más variedad, más diversificación, empiezan a aumentar sus niveles de agresividad interna con su cónyuge. Eso amplía los conflictos internos, y finalmente, lo que decía Juan Pablo, el tema de las aplicaciones de compatibilidad. Llegamos a la conclusión de que no soy compatible porque mi esposa ya no quiere acceder a las aberraciones que yo le estoy pidiendo por el consumo pornográfico, ella ya no me entiende, ella solamente quiere que yo trabaje, y finalmente el matrimonio se rompe porque estamos consumiendo contenido a tal punto que hoy se hace difícil, y con esto termino, me parece triste, que se hace difícil creer que un papá se puede quedar con su hija sola, porque hay mucho riesgo de que ese papá termine abusando sexualmente de su hija. Claro, y es verdad esto, Wilber, porque les voy a contar una historia diferente a la que cuenta Daniela, porque este matrimonio sí consulta a alguien coherente, que es un buen sacerdote, y bueno, resulta que ellos ven que su hijo va decayendo académicamente, que está triste sabiendo que venía muy bien, consultan, y el sacerdote, que psicólogo, les dice, bueno, primero los va a entrevistar a ustedes antes que a su hijo, porque ellos van supuestamente para el problema que tiene su hijo, y los entrevista, y bueno, descubre que ellos, después de que el hijo se va para la escuela, ellos se quedan viendo los dos contenidos pornográficos, y los manda a que se confiesen, a que dejen esto de lado, y luego los invita a ver el comportamiento de su hijo en días posteriores, y descubren que la decadencia de su hijo radicaba de los dos padres por el contenido pornográfico que ellos veían, y él no estaba presente. Entonces, lo que acaba de decir Wilber es algo muy importante, pero es que eso no se queda simplemente en la pareja, eso va a repercutir en los hijos y en el entorno donde nosotros estamos, que va a afectar nuestra vida gravemente, y con aquellos a los cuales estamos. Y desafortunadamente estamos en una sociedad donde nos muestran pornografía por todos lados. Entonces tenemos un combate, los matrimonios, tremendamente fuerte, y necesitamos de la ayuda de Dios grandemente. Otra de las razones por las cuales la pornografía hace tanto daño es porque el hombre idealiza mucho a la mujer, y la ponen, claro, ve estas mujeres que aparecen en estas cintas pornográficas bien arregladas, siempre bonitas, con una figura escultural
y claro, su esposa, pues ya por el pasar de los años, los hijos, el cansancio, todo, su esposa no llega a ese ideal que tiene él ya en su inconsciente de lo que es una mujer atractiva, de lo que es una mujer dispuesta para él. Entonces eso lo hace incluso caer en infidelidad. Cuando un hombre de pornografía está cayendo en infidelidad porque él mismo se está proyectando, imaginando con otra mujer que es la que aparece en la cinta pornográfica. Dani, y el Señor nos invita, y aquí en el Catecismo lo dice, a ser castos como su Hijo es casto, aunque estemos dentro del matrimonio. Al nosotros llevar el matrimonio a lo contrario, el matrimonio se va a fracasar, va a desordenar, porque lo llevamos al desorden sexual, y el sexo debe ser ordenadamente, castamente, porque Dios lo ha creado para la procreación y para que los cónyuges también incrementen el amor, pero dentro de un orden que Dios nos ha puesto, que está totalmente olvidado en estos momentos. Por otro lado, como ya lo decíamos, no solamente la parte sexual, sino también la parte del diálogo se ha perdido mucho. Por otro lado, los cónyuges muchas veces, hoy en día es muy triste ver en muchos medios de transporte, en trenes y diversos lugares, hasta en las mismas calles, cómo la gente se ha vuelto tan informática, tan virtual, que viven en su mundo, encerrados como en una burbuja donde solo existe uno y el celular. Entonces, claro, también matrimonios que hoy en día los afecta de una manera muy fuerte el hecho de que cada uno por su lado está con su celular viendo distintos contenidos, que están los dos y sus hijos con los celulares, porque también hoy en día se les compra los celulares a los niños, entonces todos están como en su mundo. En mi época, yo me acuerdo que mi familia se empezó a dividir porque compramos 2 televisores, entonces claro, mi hermana y yo teníamos nuestro televisor y mis papás su televisor, entonces no compartíamos, inclusive el comedor se volvió un adorno porque cada uno cogía su desayuno, su almuerzo o su cena y se iba para su televisor, y eso es lo que también está pasando en nuestros hogares hoy, o inclusive dentro del mismo matrimonio, que cada uno está en la cama pero está como mirando el celular y no hablan, no conversan, ni siquiera al final del día, donde quizá quieren compartirse infinidad de experiencias, ya sea en el trabajo, ya sea expectativas o planes a futuro, o inclusive planes con los hijos o necesidades que tienen cada uno. Y entonces nos enfocamos en la parte sexual, nos enfocamos en los hijos, nos enfocamos en las redes sociales, pero ya no tenemos vida de pareja, pero bueno, de pareja no, vida matrimonial, ya no tenemos vida con el cónyuge, entonces lo olvidamos completamente y estamos ensimismados, estamos en una sociedad donde cada vez más somos individuales y no nos importa el otro. Estamos en una indiferencia fuerte, inclusive Santa Laura Montoya, santa colombiana, decía que el mayor mal de la humanidad era la indiferencia. Y es verdad, porque hoy en día no pensamos sino solamente en qué quiero yo, cuáles son mis planes, cómo quiero mejorar, pero yo personalmente, o inclusive ni siquiera cómo mejorar yo, sino cómo realizarme o ser feliz. Pero dejando pues como todo de lado, dejando de lado a mi esposa, dejando de lado a mis hijos, dejando de lado qué le pasa al mundo entero, inclusive cuánto egoísmo a veces vemos en nosotros mismos, que por ejemplo cuando un país está mal, esto lo escuchaba de una señora cuando Venezuela pues estuvo en declive, que cuando se subió el presidente Chávez, ella decía, no, pues perdónenme hijos porque yo no sabía ni qué estaba pasando y yo voté por él, y bueno, en fin, muchas cosas, pero o sea, lo que decimos es que ya ni salimos a marchar por los derechos de nuestro país, sino que estamos en un egoísmo donde decimos, no, lo que pase con la sociedad no importa sino lo que me está pasando a mí. Entonces es muy importante realmente, volviéndonos a enfocar en el tema, lo que esta trampa en la que caemos, esta trampa en el matrimonio, no por el matrimonio, sino por nuestro egoísmo. También se me ocurre, bueno, aunque no soy casada, por supuesto, pero se me ocurre también, y por lo que me cuentan, me dicen,
cuántos hombres, y que ahora se está dando mucho, llevan como una vida de soltero. Incluso se quitan la argolla para no hacer ver que están casados, como si eso fuera, como si les avergonzara, salen con los amigos, es decir, vida de soltero, y que incluso en las esposas también se citan con sus amigas, como si fueran chicas jóvenes a pasarse una tarde de diversión ellas solas. Entonces, claro, yo creo que también hay una inmadurez de no haber asimilado realmente lo que es el matrimonio, y hay también un peligro. Bueno, esto que han dicho antes de la pornografía, por supuesto, es un peligro demoníaco atroz. Hay también otro peligro que se me ocurre, y es en el ambiente laboral. Hay mucho peligro, porque cuando yo en mi casa, en mi hogar, no encuentro ese, y creo que Juan Pablo nos lo leyó en la historia del principio, cuando yo en mi casa no encuentro ese cariño, ese afecto, pero en el trabajo sí, bueno, pues ya, ¿qué más quiere el demonio que irme propiciando los momentos, incluso buenos? Ay, pues con esta compañera de trabajo, que yo soy casado, pero esta compañera de trabajo, ay, mira, me está diciendo que si rezamos los dos el rosario, que por qué no le enseño yo a rezar el rosario. Se va dando ahí unos encuentros, sabiendo que yo soy casado y que no tengo cautelas de ninguna clase. Entonces, eso también va haciendo un ambiente de peligro, porque yo soy casado y no tengo que tocar el fuego, porque termino quemándome. Y hay algo también que dicen que es una ley también psicológica, que la afinidad hace aumentar la atracción. Si yo soy un esposo casado, soy médico y en mi matrimonio me va muy mal, y yo trabajo en un hospital, la afinidad con otra que es doctora, porque tenemos la misma profesión, también es muy peligroso que yo me termine enamorándome de esa persona que tenemos la misma profesión. Esto también es una ley que en moral se dice de la mente humana, que la afinidad hace crecer, aumenta la atracción hacia esa persona. Entonces fíjense cuántas trampas hay dentro de un matrimonio. El matrimonio no es una trampa, por eso hemos querido elegir bien las palabras del título del programa. No las trampas del matrimonio, no, sino las trampas dentro del matrimonio. Bueno, creo que ya estamos llegando al final de este programa. Me parece que podríamos hacer otro, porque de esto tenemos mucho que hablar, y creo que nuestros radioyentes estarían muy contentos de que pudiésemos tocar más trampas que el demonio nos puede poner dentro del matrimonio, el mundo y la carne, que lo que quieren es destruir las familias, empezando por el amor conyugal. Y como dijo Sor Lucía, la vidente de Fátima, a Monseñor Carrafa, que la última batalla del demonio va a ser contra la familia. Bueno, estamos escuchando la sintonía que nos dice que hemos llegado al final de nuestro programa. Damos las gracias a Gloria Ríos, a nuestro compañero Jorge Graña en la ciudad de Birmingham, a Wilber Rivillas, Hildebrando Echevarría, también a Juan Pablo Gaviria, y a nuestra invitada de hoy, a Daniela Munera. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Que Dios les bendiga. Somos jóvenes para la eternidad.